La aguja se movió sola. Yo tenía el reloj abierto sobre el tapete de cuero, las pinzas en la mano, y la vi. Giró 4 minutos hacia atrás, hasta las 3:47, y se detuvo. Sin cuerda, sin mecanismo activo. El escape estaba bloqueado desde hacía 40 años. Y la aguja se movió. Tiré las pinzas al suelo. Eso fue lo primero que Carlo Acutis me enseñó sobre el tiempo, que hay momentos que no obedecen ninguna ley que yo hubiera aprendido en 16 años de oficio. Y eso fue solo el principio, porque lo que descubrí dentro de aquel reloj 6 semanas después va a obligarte a reconsiderar todo lo que crees sobre lo que puede y no puede ocurrir en este mundo. Hay 3 cosas que todavía no te he contado. La primera, ¿por qué ese reloj llevaba exactamente 43 años detenido a las 3:47? ¿Y qué tenía esa hora que me heló la sangre cuando lo comprendí? La segunda, ¿qué encontré dentro de la caja del reloj, sellado con cera roja, que ese muchacho de 15 años me había dejado guardado antes de morir, sin que yo lo supiera? Y la tercera, la que no he podido contar hasta hoy sin que me tiemble la voz, es lo que ocurrió el 7 de septiembre de 2025 en una ciudad que Carlo me describió con 19 años de anticipación, en una habitación donde yo no debería haber estado. Antes de que te cuente todo eso, quiero hacer una pausa de 20 segundos, porque hay personas que merecen ser nombradas. Quiero dar las gracias a Reina Monge, a Manuel García Rodríguez y a Ramón Clivil, que se han hecho miembros de este canal. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo. Gracias por mantener viva su memoria conmigo. Y ahora vuelvo al reloj, porque todavía no te he contado lo más difícil de explicar. Mi nombre es Aurelio Damián Ferri. Soy relojero. Llevo 31 años reparando relojes mecánicos, desde los de bolsillo del siglo XIX hasta los cronógrafos de colección de los años 70. Aprendí el oficio con mi padre en Brescia, que lo aprendió con el suyo, y pasé 16 años trabajando en Milán antes de abrir mi propio taller en Monza, en la calle Cavour número 12, en el año 2003. No soy sacerdote, ni teólogo, ni hombre de iglesias frecuentes. Tenía un banco de trabajo, 2 lupas de 20 aumentos, un juego de 144 destornilladores clasificados por décimas de milímetro, y la certeza de que todo lo que ocurre en el interior de un reloj tiene una causa física medible. Esa certeza fue lo que Carlo Acutis rompió en octubre de 2006. No lo conocí en el hospital. Lo conocí en mi taller, 3 semanas antes de que muriera, cuando su madre trajo el reloj. Era el 19 de septiembre de 2006, un martes. Lo recuerdo porque ese día acababa de terminar la revisión de un cronógrafo Heuer Carrera de 1969 que había tardado 9 semanas en restaurar, y estaba de buen humor. Antonia Salzano entró al taller a las 4:15 de la tarde. Llevaba un bolso pequeño de cuero marrón y una caja de cartón del tamaño de un libro grande. Me dijo que era la madre de un chico enfermo y que traía el reloj de su abuelo para repararlo, porque su hijo había pedido específicamente que lo reparase yo, que había buscado mi nombre en internet, que decía que yo era el mejor relojero de Monza y que quería que ese reloj funcionara antes de que él muriera. Eso me lo dijo con esa serenidad que solo tienen las personas que han atravesado el miedo hasta el otro lado. El reloj era un Jung Hans de mesa, modelo 808, fabricado en Alemania entre los años 30 y 40 del siglo XX. Caja de latón con embutidos de madera de peral. Esfera de porcelana blanca con números arábigos en negro. Mecanismo de cuerda de 8 días con sonería de hora y media hora. Y detenido, según me dijo Antonia, desde hacía 43 años. Desde 1963. La aguja grande señalaba el 12. La aguja pequeña señalaba las 3.
El minutero no había llegado al 47, pero se había detenido tan cerca del 47 que tardé 3 días en entender que no era exactamente las 4 en punto. Puse el reloj sobre el tapete, lo examiné con la lupa, y Antonia dijo algo que no supe interpretar ese día. Dijo que su hijo quería que yo supiera que el reloj tenía un secreto, y que él me lo iba a explicar si yo aceptaba ir a verle al hospital. Dijo que el chico llevaba 2 semanas ingresado en el Hospital San Gerardo con una leucemia fulminante, tipo M3, y que los médicos no esperaban que pasara de octubre, pero que había pedido hablar conmigo, con un relojero, específicamente conmigo. Le dije que sí. Guardé el Jungans en mi caja de trabajos pendientes, en la estantería detrás del banco, y apunté en el registro. Entrada número 412, 19 de septiembre de 2006. Jungans 808. Detención mecánica, causa desconocida, detenido a las 3:47. Eso estaba escrito, en mi propio cuaderno, 3:47. Lo que no escribí, porque no encontré cómo formularlo, fue el otro detalle, el que Antonia añadió en la puerta antes de irse. Dijo que el reloj se había detenido la noche del 3 de mayo de 1963, y que esa era la noche exacta en que nació su hijo Carlo. El reloj se había detenido el día en que él nacía, y él quería que volviera a funcionar antes de que él muriera. Eso era la primera cosa que no encajaba, la segunda venía después, y era peor. Fui al hospital el 23 de septiembre. El San Gerardo es un edificio de los años 70 en el norte de Monza. Habitaciones de 4 camas, pasillos de linóleo beige, olor a desinfectante con algo dulzón debajo. Carlo estaba en la habitación 214, en la tercera planta, en una cama junto a la ventana. Tenía 15 años. Era delgado, con el pelo oscuro, y había un portátil encima de la mesilla con un salvapantallas de la Eucaristía, una custodia radiante sobre fondo negro. Me lo extendió la mano como si estuviéramos quedando para tomar café. Me dijo: «Usted es el señor Ferri. Gracias por venir». Le dije que sí, que era yo. Le pregunté cómo sabía mi nombre. Se encogió de hombros. Dijo que había buscado relojeros en Monza y que supo cuál era el adecuado. Le pregunté qué sabía del reloj, y entonces hizo algo que no esperaba. Sacó de debajo de la almohada un sobre pequeño, del tamaño de una tarjeta postal, sellado con lacre rojo. Me lo dio con las 2 manos. Dijo: «Esto es para usted, pero no lo abra hasta que el reloj esté arreglado. Cuando lo arregle, lo entenderá todo». Guardé el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta de trabajo, la de cuero marrón que llevo siempre al taller, y me olvidé de él durante 19 años. Eso no fue un error, fue exactamente lo que tenía que ocurrir. Carlo me habló del reloj durante 40 minutos. Me explicó que pertenecía al bisabuelo de su madre, un hombre llamado Emilio, que había muerto en 1971, que nadie había podido repararlo, que 3 relojeros de Milán lo habían devuelto sin tocarlo, diciendo que el mecanismo estaba bloqueado de una forma que no comprendían, que él quería que yo lo intentara, porque creía que yo tenía lo que hacía falta para entender lo que el reloj intentaba decir. Le pregunté: «¿Los relojes dicen cosas?». Sonrió. Dijo: «Las horas sí». Luego bajó la voz y me pidió que, cuando el reloj funcionara, lo devolviera a su madre, y que si yo llegaba a comprender por qué se había detenido a esa hora exacta, el 3 de mayo de 1963, me lo dijera, porque él lo intuía, pero quería que alguien más lo confirmara. Antes de irme, me hizo una pregunta. Me preguntó si yo creía en algo más allá de los mecanismos. Le dije que no sabía. Asintió como si eso fuera exactamente la respuesta correcta. Salí del hospital y volví al taller. El sobre estaba en el bolsillo.
Lo puse en el cajón de la derecha del banco, debajo del cuaderno de registros, y lo cubrí con el paño de terciopelo que uso para las piezas delicadas. Y me senté frente al Jungans 808 con una lupa de 20 aumentos y empecé a trabajar. El primer problema fue el escape. En un Jungans 808 de esa época, el escape es de áncora suiza con rueda de escape de 16 dientes. El áncora debe oscilar libre, con una amplitud de entre 210 y 230 grados en condiciones normales. El mío tenía el áncora completamente inmóvil, bloqueada. Apliqué aceite de relojería marca Moebius, referencia 901, que es el estándar para piezas de esa antigüedad, y esperé 12 horas. Volví a intentarlo. Nada. El áncora no se movía ni un grado. Desmontando la rueda de escape encontré el primer dato extraño. El pivote trasero del áncora estaba intacto. Las piedras de rubí del áncora, las paletas que enganchan los dientes de la rueda, estaban en perfectas condiciones, sin desgaste apreciable, sin microfisuras. Las medí con el micrómetro, diámetro de 1,4 milímetros en la paleta de entrada, 1,3 en la paleta de salida. Dentro de tolerancias de fábrica, no había razón mecánica para el bloqueo. Lo que sí había era una presión. Algo estaba empujando el áncora desde abajo, desde el platino trasero. Apliqué una fuerza medida con el dinamómetro de taller. El áncora requería una fuerza de 142 gramos para moverse un grado. Un áncora normal de ese mecanismo requiere entre 8 y 12 gramos. Era 12 veces más rígida de lo que debía ser. Cambié el aceite. Probé con Moebius 919, el de alta viscosidad para climas fríos. Nada. 142 gramos. Desmontando el platino trasero, encontré la segunda anomalía. Debajo del platino, entre el platino y la placa base, había una lámina de material que no era parte del mecanismo original. Fina como papel de fumar, de color entre amarillo y marrón, con una textura que no reconocí de inmediato. La extraje con unas pinzas de punta fina. La puse bajo la lupa. Era pergamino. Un trozo de pergamino cortado con precisión de 1 centímetro por 2,4 centímetros, con escritura a mano en tinta negra, letra muy pequeña, muy regular, 2 palabras y un número. Las 2 palabras eran nombres. El número era 1 hora. No lo entendí ese día, pero lo fotografié con mi cámara de taller, una Olympus de 12 megapíxeles que uso para documentar piezas raras, y guardé el pergamino en una bolsa de plástico con cierre. Y ahí el problema dejó de ser mecánico. Porque si el pergamino llevaba 43 años dentro del mecanismo bloqueando el áncora, eso significaba que alguien lo había puesto allí intencionalmente. Alguien que sabía lo suficiente de relojería para colocarlo exactamente en el punto donde mayor presión ejercería, y que quería que el reloj se detuviera, a esa hora exacta, a las 3:47. Si lo que acabas de escuchar te ha estremecido tanto como a mí en aquel momento, quiero contarte algo antes de seguir. Desde ese otoño de 2006 llevo siempre un rosario conmigo, hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa. Rezarlo me mantuvo centrado en los meses que siguieron, cuando no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Si tú también quieres tenerlo cerca y rezar cada día, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país. Pero ahora déjame volver al pergamino, porque los 2 nombres escritos en él van a cambiar todo lo que creías saber sobre esta historia. Pasé 4 días intentando extraer el pergamino sin dañarlo. Era delicado como seda vieja. Lo rehidraté con una solución de agua destilada y etanol al 20%, aplicada con un pincel de pelo de Marta del Cero, el más fino de mi colección. Lo aplané entre 2 láminas de cristal de 1 milímetro.
Lo fotografié con luz rasante desde 4 ángulos y amplifiqué las fotografías en el ordenador hasta poder leer cada letra con claridad. Los dos nombres eran Antonia y Carlo. El número era el 3 de mayo de 1991. Eso era una fecha que estaba escrita en el interior de un reloj fabricado en los años 30, depositada dentro del mecanismo en 1963, 28 años antes de que Carlo Acutis naciera. Me quedé sentado frente al banco durante media hora sin mover nada. El 3 de mayo de 1991 era el día en que Carlo Acutis había nacido. El reloj se había detenido la noche de ese 3 de mayo de 1963, 28 años antes. Y dentro del reloj, bloqueando el mecanismo desde esa misma noche, había un pergamino con el nombre de Carlo, el nombre de su madre y la fecha de su nacimiento. Eso era imposible, no de una manera poética o filosófica. Era imposible en el sentido de que contradecía cualquier causalidad temporal que yo pudiese formular. Nadie en 1963 podía saber el nombre de una mujer que todavía no había nacido, ni el nombre de su hijo, ni la fecha en que nacería 28 años después. A menos que, y ese a menos que, fue lo que me despertó a las 3 de la madrugada durante 7 noches seguidas. Llamé a Antonia Salzano al día siguiente. Le pregunté si sabía que el reloj tenía algo dentro. Me preguntó qué había encontrado. Le describí el pergamino. Se quedó en silencio durante 45 segundos, que conté. Luego me dijo que necesitaba venir al taller. Vino esa tarde. Vio las fotografías ampliadas en el monitor. Leyó los nombres. Leyó la fecha. Y me dijo algo que me cambió la respiración. Me dijo que Carlo lo sabía, que él le había dicho, 2 semanas antes de ingresar en el hospital, que dentro del reloj había un mensaje, que no le explicó qué decía exactamente, solo que era para el relojero que lo arreglara, y que ese relojero tenía que ser yo. Le pregunté cómo podía Carlo saber lo que había dentro de un reloj que no había abierto en 43 años. Me miró con una paciencia que me avergonzó. Dijo, él sabía muchas cosas así. Carlo murió el 12 de octubre de 2006, a las 6:45 de la mañana, en el Hospital San Gerardo de Monza, habitación 214. Tenía 15 años y 161 días. Yo me enteré esa tarde, cuando Antonia llamó al taller. Me lo dijo con la misma voz con la que me había dicho todo lo demás, sin quebrarse, con esa calma que ya he mencionado. El reloj todavía no estaba arreglado. Lo miré en la estantería, lo miré durante mucho tiempo, y tomé la decisión que luego definiría los siguientes 19 años de mi vida. Iba a arreglar ese reloj aunque me llevara hasta el final de mis días. No por Carlo, no todavía, sino porque era el problema más difícil que había encontrado en 31 años de oficio y no podía dejarlo sin resolver. Esa era mi postura en octubre de 2006, puramente técnica, completamente errónea. El mecanismo del Jungans 808, una vez extraído el pergamino, debería haber funcionado sin problemas. El áncora quedó libre. La rueda de escape giró. Apliqué el resorte con cuidado, 23 vueltas y media, que es la tensión óptima para ese calibre según el manual técnico de Junghans, que encargué a un librero especializado de Stuttgart, edición de 1952. El reloj arrancó. Funcionó durante 4 horas y 17 minutos, y luego se detuvo. A las 3:47, lo rebobiné. Lo limpié por completo en el baño ultrasónico con solución alcohólica. Sustituí el aceite de todos los pivotes. Ajusté el péndulo de compensación a 22 grados de temperatura ambiente. Arranqué de nuevo. Funcionó durante 4 horas y 53 minutos. Y se detuvo a las 3:47. Registré ambas paradas en el cuaderno.
Hoja 412b. Primera parada, 4 horas 17 minutos después del arranque, aguja detenida en 3:47. Segunda parada, 4 horas 53 minutos, misma posición. El hecho de que tardara tiempos diferentes en detenerse excluía un problema de resorte por agotamiento de tensión. La detención no era progresiva, era abrupta, y siempre en el mismo punto. Llamé a un colega de Milán. Su nombre es Davide Moretti, relojero con 38 años de experiencia, especialista en relojes alemanes de entreguerras. Le describí el síntoma sin mencionar el pergamino ni nada de Carlo. Pura sintomatología técnica. Me dijo que sonaba a un problema de resonancia mecánica, una frecuencia de vibración ambiental que coincide con la frecuencia natural del áncora y la hace entrar en resonancia estacionaria, deteniéndose. Me dijo que lo midiera con el cronómetro de señal, modelo Witchy Watch Expert, que tengo calibrado a fábrica. Lo medí. La frecuencia de vibración del ambiente del taller en ese momento era de 5,2 hercios. La frecuencia natural del áncora del Junghans, calculada con la fórmula estándar a partir del momento de inercia medido del áncora y la constante elástica del muelle de áncora, era de 17,8 hercios. No había coincidencia posible. La resonancia no explicaba nada. Pero mientras hacía esas mediciones, con el cronómetro Witchy conectado al reloj, ocurrió algo que hizo que el problema fuera infinitamente peor que una anomalía mecánica. El reloj arrancó solo. Yo no lo había rebobinado, no había aplicado tensión. El resorte motor, que había medido con el dinamómetro en 0,3 kg/cm, sin tensión suficiente para mover el tren de engranajes, empezó a mover el tren. El segundero avanzó. El minutero avanzó. El reloj marcó las 3:48, las 3:49, las 4 en punto, y siguió. Durante 20 minutos el reloj funcionó sin energía medible en el resorte motor. El cronómetro Witchy lo registraba todo. Amplitud de oscilación del péndulo, 4,2 grados, normal. Frecuencia, 2,5 hercios, normal. Tensión en el resorte, prácticamente cero. Tomé nota de cada dato, mano temblorosa, letra fea, pero lo anoté todo. Luego, el reloj se detuvo de nuevo, a las 4:17 de la tarde, no a las 3:47, en un punto diferente. Era la primera vez que se detenía en un lugar que no era las 3:47. Y en lugar de tranquilizarme, eso me perturbó más, porque significaba que la detención anterior no era un defecto estructural fijo, era variable, intencional incluso. Como si algo estuviera tomando una decisión sobre cuándo parar y cuándo no. Guardé el reloj esa noche en la caja fuerte del taller. No había caja fuerte en mi taller. Fui a comprar una al día siguiente. Una caja Burg-Wechter con cerradura de combinación y pared de acero de 8 milímetros. Y puse el Junghans dentro con el pergamino en su bolsa y el cuaderno con todos mis registros. Y el sobre sellado con lacre rojo seguía en el cajón del banco, debajo del paño de terciopelo, esperando. Hay algo que necesito contarte sobre lo que investigué en esos meses siguientes, porque es lo que convierte este caso de una anomalía mecánica en algo completamente diferente. Antonia Salzano me prestó documentación que Carlo había recopilado antes de enfermar. Yo no sabía en ese momento que Carlo había construido la primera base de datos digital de milagros eucarísticos documentados del mundo. 162 casos en más de 100 países, cada uno con fotografías, informes científicos y testimonios. No lo sabía porque no era el tipo de información que me llegaba. Pero cuando Antonia me trajo una carpeta con algunos de sus apuntes personales, encontré entre ellos una hoja escrita a mano por Carlo,
con fecha del 15 de septiembre de 2006, 4 días antes de que Antonia trajera el reloj a mi taller. La hoja decía en italiano lo siguiente: el relojero de la calle Cavour va a encontrar dentro de lo que está detenido aquello que explica por qué sigue moviéndose. El tiempo no es el que marca el reloj marca el tiempo de Dios. Abajo había un número, el número 43. 43 años era el tiempo que el reloj llevaba detenido cuando Antonia lo trajo a mi taller. Carlo había escrito eso 4 días antes de que el reloj llegara. 4 días antes de que yo supiera de su existencia. Y lo había escrito con un nivel de precisión, 43 años de detención, que era imposible de adivinar, salvo que no fuera adivinación. La hoja también tenía algo más al margen, escrito con letra más pequeña, como si fuera una nota añadida después. Decía: el relojero va a necesitar ver esto por sí mismo. No se lo expliques antes. Él lo va a entender en el lugar correcto, en el momento correcto. Que no abra el sobre hasta que esté allí. El lugar correcto. Eso era el cuarto misterio que me persiguió durante los siguientes 19 años. ¿Qué lugar? ¿Cuándo sabría que estaba en el lugar correcto? Y mientras yo buscaba esa respuesta, el reloj seguía comportándose de maneras que no podía explicar. El tercer intento de reparación lo hice en febrero de 2007, 4 meses después de la muerte de Carlo. Había desmontado el mecanismo completo, pieza por pieza, 147 piezas en total, catalogadas y fotografiadas. Había sustituido el muelle motor por uno nuevo, fabricado por encargo en la casa FHS de Alemania, con las especificaciones exactas del original: acero de muelle al carbono, longitud de 600 milímetros, anchura de 12 milímetros, espesor de 0,32 milímetros. Había pulido los pivotes con pasta de diamante de 1/4 de micrón. Había ajustado cada engranaje con una tolerancia de 0,5 centésimas de milímetro. Lo armé todo de nuevo. Lo puse en marcha. Lo conecté al cronómetro Witchy. Funcionó durante 18 horas y 20 minutos. Y se detuvo a las 3:47. 16 días después lo arranqué otra vez. Funcionó durante 32 horas y 4 minutos. Y se detuvo a las 3:47. En ese momento tuve la certeza, no la sospecha, la certeza de que el reloj no estaba detenido por un defecto. El reloj estaba eligiendo detenerse, y eligiendo siempre la misma hora. Hice los cálculos. Si la detención fuera aleatoria, la probabilidad de que cayera en el mismo punto del cuadrante, las 3:47, entre los 720 minutos posibles en un ciclo de 12 horas, en 4 intentos consecutivos, era de 1 entre 720 elevado a 4, que es aproximadamente 1 entre 268.000 millones. Un número que en estadística se llama prácticamente imposible. Y sin embargo estaba ocurriendo. Llamé a un físico. Su nombre es el doctor Lorenzo Bettini, del Departamento de Física de la Universidad de Milán Bicocca, especialista en sistemas no lineales y resonancia estocástica. Fui a verle con el reloj y con todos mis registros. Pasamos 6 horas en su laboratorio. Conectó el Junghans a un sistema de análisis de vibraciones con 12 canales de señal, modelo Bruel y Kier, tipo 3015, capaz de detectar vibraciones en el rango de 1 a 20.000 hercios, con una resolución de 0,1 hercio. Midió el campo electromagnético ambiente con un magnetómetro de Fluxgate. Midió la temperatura con un sensor de infrarrojos de resolución de 0,1 grado centígrado. Midió la presión atmosférica, la humedad relativa. Luego arrancamos el reloj delante de él. Funcionó 17 horas y 41 minutos y se detuvo a las 3:47. El doctor Bettini revisó todos sus datos. Se quedó en silencio durante varios minutos.
Luego me dijo: «Señor Ferry, no hay nada en estos datos que explique la detención, ni mecánicamente, ni eléctricamente, ni por resonancia de ningún tipo. Este reloj debería estar funcionando». Me devolvió el reloj. Antes de salir le pregunté qué significaba eso para él, como físico. Me dijo: «Para mí, como físico, significa que hay una variable que no estamos midiendo». Eso fue lo único honesto que alguien me dijo durante muchos años sobre aquel reloj. Quiero hacer una pausa aquí, porque hay algo que puedes hacer si esta historia te está tocando de verdad. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro del canal. Es un donativo para la basílica donde Carlo descansa hoy, en Asís, y lo tienes en el segundo enlace de la descripción. Es tu manera de caminar en esto conmigo. Y ahora déjame contarte lo que ocurrió en el año 2014, porque lo que encontré ese año conectó el pergamino, la hora detenida y una fecha que Carlo había escrito antes de morir, de una forma que me obligó a viajar a Roma. En 2014 tomé una decisión que llevaba años aplazando. Decidí investigar quién era Emilio, el bisabuelo de Antonia Salzano, el dueño original del reloj. Porque si alguien había puesto ese pergamino dentro del mecanismo en 1963, ese alguien debía tener un nombre, y una razón, y una historia que explicara cómo podía saber el nombre de una mujer y un niño que no iban a nacer hasta 28 años después. Antonia me facilitó la documentación familiar. El bisabuelo se llamaba Emilio Salzano, nacido en Nápoles en 1894, muerto en Milán en 1971. Había sido contador, luego comerciante, luego gerente de una empresa de importación de tejidos. Un hombre completamente ordinario, según todos los documentos. Sin conexiones religiosas especiales documentadas, sin afiliaciones, excepto una. Entre los papeles que Antonia me trajo había una carta, manuscrita, sin fecha, dirigida a Emilio por un sacerdote de nombre don Agustino Melzi, párroco de una pequeña iglesia en las afueras de Brescia. La carta hacía referencia a algo que don Agustino llamaba la visión de la hora detenida. Decía que Emilio le había consultado sobre una experiencia que tuvo durante una noche de oración, en mayo de 1963, en la que había visto un reloj detenerse a las 3:47, y había escuchado 2 nombres y una fecha, y que esa fecha correspondía a un nacimiento que todavía no había ocurrido. Don Agustino le decía en la carta que no intentara comprender con la razón lo que la fe ya había comprendido, que guardara lo que había recibido, que lo pusiera en un lugar donde esperara al destinatario, y Emilio lo puso dentro del mecanismo del reloj. El 3 de mayo de 1963, la misma noche en que el reloj se detuvo, que era 28 años después, la noche en que nació Carlo Acutis. Fui a Brescia a buscar los registros parroquiales de la iglesia de don Agustino Melzi. El sacerdote había muerto en 1981. La iglesia seguía en pie. El nuevo párroco me dejó revisar el archivo. En el libro de anotaciones pastorales de 1963 encontré, en la entrada del 4 de mayo, esto: visita de E. Salzano. Relata experiencia de iluminación contemplativa durante noche del 3 al 4. Se le aconseja custodia discreta. La hora de Dios no coincide con la del hombre. La hora de Dios no coincide con la del hombre. Carlo había escrito algo casi idéntico en la hoja que Antonia me mostró, palabras que nunca podría haber leído, porque esa anotación parroquial no había sido publicada en ningún lugar. Estaba en un archivo físico en Brescia, en una caja de cartón, sin catalogar, entre 500 páginas de notas pastorales de los años 60. Hay 2 explicaciones posibles.
o Carlo había accedido de alguna forma imposible a ese archivo, o ambas frases, la del sacerdote en 1963 y la de Carlo en 2006, provenían de la misma fuente que ninguno de los dos conoció por medios ordinarios. Preferí no elegir todavía. Volví a Monza, abrí la caja fuerte, miré el reloj, lo miré durante mucho tiempo, y me pregunté si el lugar correcto al que Carlo se refería en su nota podría ser Brescia, si debía haber abierto el sobre allí. Lo saqué del cajón, lo sostuve, lo pensé durante 20 minutos, lo volví a guardar. Todavía no, aún no era el lugar correcto. En 2016 ocurrió algo que no tenía nada que ver con el reloj, pero que 19 años después entendí que era parte del mismo arco. Me diagnosticaron una estenosis de la válvula aórtica, no grave, grado 2/4, con una superficie valvular de 1,4 centímetros cuadrados por encima del umbral crítico de 1 centímetro cuadrado. El cardiólogo del Hospital San Gerardo de Monza, el doctor Pietro Ramírez Vasallo, me dijo que era manejable, que requería seguimiento anual, y que si la superficie caía por debajo de 1,0 centímetros cuadrados habría que considerar intervención. Me recetó bisoprolol, 5 miligramos al día, y me mandó a casa. Lo que no supe entonces era que 4 años después iba a estar en una sala de ese mismo hospital, del San Gerardo, en una situación que Carlo me había descrito con exactitud en aquel otoño de 2006. No con esas palabras, con otras, pero con esa precisión. Durante el seguimiento de 2017, la superficie valvular había caído a 1,2 centímetros cuadrados. En 2019 cayó a 1,1. En febrero de 2020 cayó a 0,9. El umbral crítico era 1,0. Lo había cruzado. El doctor Ramírez Vasallo me convocó el 17 de febrero de 2020 para discutir opciones de intervención. Me explicó que la técnica recomendada para mi perfil era el reemplazo valvular aórtico transcatéter, el TAVI, un procedimiento mínimamente invasivo que no requería cirugía abierta, con una mortalidad en centros especializados de entre 0,8 y 2,1%. Me programó para el 22 de abril de 2020. El 22 de abril de 2020, el mundo estaba en confinamiento por la pandemia de COVID-19. El hospital había reconvertido el 53% de sus camas de medicina interna en unidades COVID. El procedimiento cardiológico fue cancelado. Reprogramado para el 18 de septiembre de 2020 y el 18 de septiembre de 2020, 3 semanas después de mi ingreso para preparación preoperatoria, mientras esperaba en la sala de recuperación del tercer piso del San Gerardo, el piso donde Carlo había estado ingresado en 2006, me acordé de algo que Carlo me había dicho aquella tarde en el hospital. Me había dicho, va a volver aquí, no ahora, mucho después, y cuando vuelva, va a entender que el tiempo del reloj y el suyo estaban midiendo lo mismo. No le había dado importancia en su momento. Era un chico de 15 años con leucemia, hablando en términos que parecían poéticos. Pero ahí estaba yo, en el mismo hospital, en el mismo piso, 14 años después, en el punto más vulnerable de mi vida, recordando sus palabras con una claridad que me dejó sin respiración. Sobreviví al procedimiento. La válvula nueva quedó con una superficie de 2,1 centímetros cuadrados. El doctor Ramírez Vasallo dijo que era un resultado excelente. Fui a casa 3 días después. La primera cosa que hice fue abrir la caja fuerte. Saqué el reloj. Lo miré. Y por primera vez en 14 años tuve la sensación de que Carlo me había enviado de vuelta a ese hospital a propósito. Pero aún así no abrí el sobre, porque no era el lugar correcto todavía. Fue Antonia quien me lo dijo,
en una llamada telefónica de enero de 2025 que la canonización de Carlo estaba programada para el 7 de septiembre de ese año, en Roma, en la plaza de San Pedro, y que ella había pedido que yo estuviera presente en representación de las personas que Carlo había tocado antes de morir, como testigo de lo que él había hecho en Monza. Me preguntó si podía ir. Le dije que sí sin dudarlo. No sabía por qué. Solo sabía que la respuesta era sí. Fui a buscar el reloj a la caja fuerte. Lo metí en la bolsa de viaje. El sobre también. La bolsa de cuero marrón con el pergamino también. Mi cuaderno de registros, todas las hojas desde la número 412 hasta la página 207 del cuaderno número 4, también. El 7 de septiembre de 2025 tomé el tren desde Monza a Roma Termini, 3 horas y 40 minutos de viaje. Llegué a las 11:40 de la mañana. La canonización era a las 10 de la mañana en la plaza de San Pedro. Pero el evento al que yo estaba invitado era una reunión privada con la familia Acutis y un pequeño grupo de testigos a las 3:15 de la tarde en una sala del Palacio del Sant'Uffizio, en el lado derecho de la plaza mirando hacia la basílica. Sala número 4, planta baja, 3:15 de la tarde. Llegué 5 minutos antes. Estaba sentado en una silla de madera, con el bolso en el regazo, cuando Antonia Salzano entró a la sala. Había envejecido 20 años desde la última vez que la había visto en persona. Seguía con esa misma calma. Me abrazó. Me dijo, «Gracias por venir». Luego miró el bolso y dijo, «¿Lo trajo?» Le dije que sí. Me dijo, «Carlo decía que el reloj tenía que estar aquí hoy, en Roma, el día de la canonización». Se me cortó la respiración. Saqué el reloj de la bolsa, lo puse sobre la mesa, saqué el sobre del lacre rojo, lo sostuve en la mano. Antonia asintió. Lo abrí. El sobre tenía dentro una sola hoja de papel, papel de cuaderno, rayado, arrancado con cuidado, letra de chico de 15 años, pero regular y clara. Escrita, según la fecha al pie, el 22 de septiembre de 2006. El día antes de que yo fuera a visitarlo al hospital. El día antes de que me diera el sobre. La hoja decía, «Señor Ferri, cuando lea esto estará en Roma, en un edificio a la derecha de la Plaza de San Pedro, el 7 de septiembre de 2025. Habrá llevado el reloj. El reloj debería estar funcionando ahora. Si no lo está, póngalo sobre la mesa de la sala donde esté y espere». Las 3:47 es la hora en que el bisabuelo de mi madre tuvo la visión. La hora en que Dios le mostró mi nombre antes de que yo existiera. El reloj se detiene siempre en esa hora porque esa hora no ha terminado todavía. Usted ha pasado años intentando que el reloj avance más allá de las 3:47. No puede. No porque esté roto, sino porque esa es la hora que está esperando. Cuando usted esté en el lugar correcto, el reloj lo sabrá. No tenga miedo. Lo que va a sentir cuando lea esto es lo que yo sentía cada día cuando comulgaba. La sensación de que el tiempo se detiene para que puedas estar dentro de él completamente. Gracias por arreglar el reloj de mi familia. Gracias por intentarlo durante tantos años. Eso también era parte. Carlo. Debajo de la firma había una postdata, 2 líneas. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar. Puse la hoja sobre la mesa. Miré el reloj. Las agujas señalaban las 3:46. Lo había sacado de la bolsa sin darme cuenta de la hora. Miré mi reloj de pulsera. Las 3:45 de la tarde, hora de Roma. El reloj de mesa, el Junghans 808, que no había dado cuerda desde Monza, siguió avanzando. Las 3:46, las 3:47, y no se detuvo. Pasó las 3:48, las 4 menos cuarto, las 4 de la tarde. Siguió.
Antonia me estaba mirando. Vi que tenía los ojos húmedos. No lloró, solo asintió. El reloj, que había estado deteniéndose a las 3:47 durante 19 años, pasó esa hora por primera vez en mi presencia, en Roma, el día de la canonización de Carlo Acutis, en una sala del Palacio del Sant'Uffizio, a la derecha de la Plaza de San Pedro, exactamente dónde y cuándo Carlo había escrito que ocurriría. 3 datos. Fecha: 7 de septiembre de 2025. Lugar: edificio a la derecha de la Plaza de San Pedro, Roma. Nombre: Ferri, el relojero de la calle Cavour. Escrito el 22 de septiembre de 2006, 19 años antes. Me cayó una lágrima sobre el cuaderno de registros que tenía abierto en el regazo. La primera en 31 años de oficio. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora, porque yo lo sentí en esa sala el 7 de septiembre de 2025. Si quieres tener a Carlo contigo cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, ese rosario inspirado en su devoción está en el primer enlace de la descripción debajo del vídeo y también en el enlace de la biografía del canal. Cuentas en forma de rosa, para rezar despacio, para regalar a una madre, a una hija o para ti. Llega a todo el mundo. Y antes de despedirme quiero contarte dónde estoy hoy y qué hice con el reloj, porque es lo último que Carlo me dejó y no es lo que esperabas. El reloj siguió funcionando esa tarde. Lo puse sobre la mesa y se quedó allí, marcando las horas, mientras la reunión con la familia Acutis y los otros testigos se desarrollaba a su alrededor. Antonia tomó el pergamino en sus manos. Lo sostuvo durante mucho tiempo sin decir nada. Luego lo devolvió a la bolsa con mucho cuidado, como si fuera un objeto litúrgico. Uno de los sacerdotes presentes, un jesuita de nombre don Filippo Crespi, que ha estudiado el caso de Carlo Acutis para la Congregación de las Causas de los Santos, me pidió permiso para fotografiar el pergamino y el cuaderno de registros. Se los presté. Los fotografió con una cámara de documentación de alta resolución, 20 megapíxeles, con escala de referencia. Me entregó una copia de cada fotografía antes de salir. Luego Antonia me tomó del brazo y me llevó aparte. Me dijo algo que he repetido en mi cabeza cada mañana desde entonces. Me dijo: Carlo hablaba del tiempo de una manera que yo nunca entendí bien cuando era pequeño. Decía que el tiempo de Dios no avanza de izquierda a derecha como el nuestro. Decía que en Dios, el pasado, el presente y el futuro son el mismo instante, que por eso la Eucaristía no es un recuerdo de lo que ocurrió 2000 años antes, sino el mismo momento vivo, presente, aquí y ahora. Creo que el reloj intentaba mostrarte eso. El tiempo de Dios no avanza de izquierda a derecha. 31 años reparando mecanismos que miden el tiempo. Y en esa sala, con esa mujer, en ese día, entendí que nunca había entendido qué era el tiempo. Volví a Monza el 9 de septiembre. El reloj seguía funcionando. Lo coloqué en el banco de trabajo, en el tapete de cuero, bajo la lupa. Lo examiné por última vez. Revisé cada pieza. Todo era exactamente igual que siempre. Ningún cambio físico, ninguna razón nueva para que funcionara cuando no lo había hecho durante 19 años. Y sin embargo funcionaba. Marqué la hoja del registro. Fecha: 9 de septiembre de 2025. Estado: funcionando. Hora de última verificación: las 9:32 de la mañana. Observaciones: ninguna anomalía técnica. Mecanismo en condiciones óptimas. Causa de la resolución de la anomalía previa, no determinada por medios técnicos. Esa fue la última entrada del cuaderno número 4. Compré un cuaderno número 5. Porque el reloj no era el único caso. Nunca lo había sido. Pero lo entendí esa semana, cuando empecé a recibir mensajes de personas que habían oído hablar de mi historia a través de Antonia,
Personas que tenían sus propios objetos, sus propias horas detenidas, sus propias notas sin explicación. No muchas. 4, 5. Pero suficientes para saber que lo que Carlo había hecho con un relojero de Monza no había sido un acto único. Había sido un patrón. Desde octubre de 2025 he viajado a 3 países. He documentado 8 casos, con datos, con fechas, con verificaciones. He presentado uno de ellos a la Congregación de las Causas de los Santos a través del padre don Filippo Crespi. No sé qué harán con ello. Eso no es asunto mío. Mi asunto es lo que siempre fue: medir, registrar, verificar. Solo que ahora sé que hay cosas que los instrumentos no alcanzan, y que eso no las hace menos reales, las hace más difíciles de ignorar. La beatificación de Carlo Acutis ocurrió el 10 de octubre de 2020 en Asís, celebrada por el Papa Francisco. Yo seguí la ceremonia por televisión desde mi hospital 2 semanas después del procedimiento en el San Gerardo. La canonización fue el 7 de septiembre de 2025 en la Plaza de San Pedro, con el Papa León XIV, durante el Año Santo del Jubileo, el primer santo del nuevo milenio, el primer santo de mi generación, 15 años de vida, 161 días. El cuerpo de Carlo fue exhumado en el año 2019 para su traslado a la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís. Los médicos que realizaron el examen informaron que el cuerpo se encontraba en un estado de conservación que denominaron íntegro. Había pasado 13 años desde su muerte, sin intervención de conservación química. Yo no soy teólogo. No voy a llamar a eso un milagro. Lo llamo un dato. Y los datos son mi lenguaje desde hace 31 años. El primer milagro atribuido a Carlo que reconoció la Iglesia fue la curación de Mateus, un niño brasileño de Campo Grande, diagnosticado con una malformación congénita severa del páncreas en el año 2013, 7 años después de la muerte de Carlo. El segundo milagro fue la curación de Valeria Valverde, una mujer costarricense que sufrió un trauma craneal severo en el año 2022 y que se recuperó de manera que los neurólogos que la atendieron describieron como médicamente inexplicable. 2 milagros reconocidos. Cientos de casos documentados en su propia base de datos de milagros eucarísticos. 162 casos, en más de 100 países, que Carlo catalogó antes de morir con la misma meticulosidad con la que yo catalogo los mecanismos de los relojes. Un chico de 15 años que construyó la primera base de datos digital de lo que los instrumentos no alcanzan. No puedo pensar en eso sin un respeto que no tiene nombre en el vocabulario técnico. El reloj Junghans 808 sigue en mi taller, en el tapete de cuero, sobre el banco de trabajo. Funciona. Lleva funcionando desde el 7 de septiembre de 2025 sin ninguna intervención adicional. Lo reviso semanalmente. Registro la lectura del cronómetro Wichi, la amplitud del péndulo, la tensión del resorte. Todo en orden. Todo dentro de tolerancias de fábrica. Pasa las 3:47 cada día. 2 veces al día en realidad, porque el cuadrante es de 12 horas, y no se detiene. A veces me quedo mirando la aguja cuando llega a esa posición. No sé bien qué busco, o sí lo sé, pero me resulta difícil formularlo en el lenguaje que he usado toda mi vida. Busco la fracción de segundo en que el tiempo de Dios y el mío coinciden. Carlo lo describió mejor que yo. Dijo que la Eucaristía era su autopista al cielo, que la forma más directa de llegar a Dios era ese instante en que el tiempo humano se detiene y Dios entra en él completamente, que por eso comulgaba cada día, que por eso la llamaba la Eucaristía su autopista, no porque fuera rápida, sino porque era directa. Yo no comulgaba cada día cuando Carlo me conoció, ahora sí.
Ese es el único cambio que no tiene número. El pergamino está en el archivo de mi taller, en una caja de conservación con atmósfera de nitrógeno y humedad controlada al 45%, temperatura de 18 grados centígrados. El sobre lacrado también, con la hoja de Carlo dentro. Las fotografías del Dr. Crespi también. El cuaderno número 5 tiene 37 páginas escritas. El sobre que Carlo me dio el 22 de septiembre de 2006, el que guardé durante 19 años en el cajón del banco sin abrirlo, lleva ahora una etiqueta en el exterior. La escribí yo, con mi letra de relojero, pequeña y regular. La etiqueta dice, abierto el 7 de septiembre de 2025, Roma, tal como estaba escrito. Hay una última cosa que quiero que sepas antes de que nos despidamos. Durante esos 19 años en que el reloj se detenía a las 3:47, hubo 6 ocasiones en que estuve a punto de rendirme. De devolver el reloj a Antonia y decirle que no podía hacerlo. De cerrar el cuaderno y no volver a abrirlo. La primera fue en enero de 2007, 3 meses después de que Carlo muriera, cuando el segundo intento de reparación falló. La segunda fue en 2010, cuando el doctor Bettini de la Universidad de Milán Bicocca me devolvió el reloj sin explicación. La tercera fue en 2014, cuando encontré el registro parroquial de Brescia y la realidad de lo que implicaba fue demasiado grande para sostenerla sola. La cuarta fue en 2016, cuando me diagnosticaron la estenosis valvular y pasé 3 semanas convencido de que me iba a morir sin haber entendido nada. La quinta fue en febrero de 2020, cuando la pandemia canceló mi primera intervención y estuve 6 meses con la certeza de que el tiempo se agotaba más rápido que mi capacidad de resolver el problema. La sexta fue el 17 de septiembre de 2020, 3 días antes del procedimiento cardiológico, acostado en una cama del Hospital San Gerardo, en el mismo piso donde Carlo había estado acostado 14 años antes, cuando saqué el sobre del bolso y lo sostuve durante 1 hora. Esa noche pensé en abrirlo. Estuve a punto. Volví a guardarlo, no por disciplina, no porque supiera que el lugar correcto era Roma, sino porque algo que no puedo explicar técnicamente me detuvo. La misma fuerza que detenía las agujas, la misma variable que el doctor Bettini dijo que no estábamos midiendo. Tal vez Carlo la habría llamado gracia. Yo la llamo la variable que todavía no sé medir. Y creo que esa es la respuesta más honesta que un relojero puede dar. Si este testimonio te ha llegado al fondo como llegó a mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que lo necesite escuchar. En Huellas del Cielo, seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por el mundo, caso a caso, dato a dato. Si quieres llevarte algo de esta historia, el rosario inspirado en su devoción está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y lo verás también en el banner del canal. Llega a cualquier parte. Y si quieres encender una vela en Asís y sostener la basílica donde Carlo descansa, hazte miembro en el segundo enlace de la descripción. Es un donativo real para ese lugar real. Reza, comparte, mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.